¿Qué tal, amigos? Una vez más con usted aquí en este espacio de videocápsulas donde se comentan temas diversos. Hoy vamos a dejar de lado esta situación de abasto-desabasto, de no abasto pero sí desabasto, etcétera, etcétera. Y vamos a comentar algo un poco diferente. ¿Qué podría yo agregar que no hayan dicho ya los medios de comunicación, impresos, televisivos, radiofónicos? Y voy a comentar con usted pues algo un poco diferente, pero espero sinceramente que sea de su interés. Si es usted una persona que tiene, como se dice coloquialmente, redes sociales, es decir, usted es participante de Twitter y de Facebook, ¿qué sucede? Primeramente, antes del qué sucede, quiero preguntarle otra cosa. ¿Se identifica usted con su nombre? Es decir, cuando el nombre que aparece ahí no es el justiciero vengador o una cosa, sino es Ángel Verdugo. Es decir, no utiliza usted un seudónimo para aparecer específicamente en el Twitter. Es decir, pone, si es que decide poner una foto, una fotografía, pone su fotografía y aparece con su nombre real, con su nombre verdadero. De no ser así, usted está de alguna manera cometiendo, desde mi punto de vista, el primer error. El primer error, juzgando esto desde el punto de vista de la responsabilidad ciudadana. Al no dar la cara, ya de entrada hay un temor a expresar lo que uno piensa. Pero bien, sigamos. Al margen de si es usted partidario del gobernante en turno o no, o es crítico de él, o es elogiador o seguidor de él, al margen de cualquiera de estas posiciones que usted haya adoptado por decisión propia, y esto no es de hoy, no es del presente gobierno, sino esto es, para no irnos más lejos en el tiempo, diré, si usted era partidario o es todavía partidario del gobierno del presidente Fox o crítico, si es usted partidario, le parece que gobernó bien el presidente Felipe Calderón o gobernó mal, lo mismo para el caso del presidente Peña. Y también, evidentemente, en el caso del actual gobernante que escasamente lleva, para cerrarlo fácil, 6 semanas en el puesto. ¿Le ha sucedido a usted que cuando escribe un tweet, envía un comentario a esa red social favorable al actual presidente, se le lanzan encima críticos, llamándole, quizá no de manera tan ofensiva como en la otra opción, pero de alguna manera condenando o criticando o echándole montón? A la inversa, vamos a suponer que usted emite ahí en esta red social, en el Twitter, un comentario negativo sobre López y sus funcionarios y el desempeño que han tenido el uno y los otros. En ese momento le cae una andanada de improperios, de las ofensas más procaces y una descalificación ad hominem. O sea, usted es esto, usted el otro, usted no tiene pelo, usted sí tiene mucho pelo, etc. Pero no hay una discusión donde se lancen o se planteen argumentos de uno u otro lado, etcétera, etcétera. Ya sabe usted a lo que me estoy refiriendo. Esto en una democracia es algo no deseable, porque de entrada inhibe un debate, inhibe la discusión de posiciones de una manera respetuosa y además responsable, con argumentos, y disintiendo, ¿verdad? Pero en ese disenso encontrando o buscando encontrar un punto común. Bien, estamos hoy ante una situación que no es nueva en el mundo de la política. La búsqueda de eso que algunos estudiosos llaman el pensamiento único. Es decir,
que todos los ciudadanos o todos los gobernados o todos los habitantes de un país, desde edad temprana hasta estar al borde de la tumba, deben aceptar íntegramente el pensamiento oficial o la posición oficial. De no hacerlo así, usted estaría sujeto en algunos países a sanciones que pueden ir desde la cárcel hasta una ejecución sumaria. Usted dirá, bueno, para ser viernes Ángel anda medio exagerado. No, aquellos que hayan leído la historia de lo que fue la Unión Soviética en los años del licenciado Stalin, aceptarán que lo que estoy diciendo es válido. Stalin fue un ejemplar casi único en el mundo de la disputa de las ideas por vender esa idea del pensamiento único. Se han dado a conocer a partir de la extinción de la Unión Soviética, de su desintegración, los archivos de la policía política, de la KGB, etc. Y ha dado lugar eso a una sorpresa grande para algunos y para otros la confirmación de lo que sufrieron y que venía de las esferas más altas del poder o del Estado y de los cercanos a Stalin. Si usted ha conocido la historia reciente o a partir de 1949 de la República Popular China, encontrará también una posición más o menos similar. En China se llegó al nivel de elevar a lo que pensaba o decía o escribía Mao Zedong, el presidente Mao Zedong, que era presidente del Comité Central del Partido Comunista de China, que se llegó con sus escritos a hablar de algo que equipararon en ese momento los panegiristas en la República Popular China de Mao Zedong a pensamiento Mao Zedong. Había el marxismo, el leninismo y la tercera etapa era el pensamiento Mao Zedong. Muy bien, pensamiento único, aún hoy se está tratando de restablecer esa situación. Ahora, ¿es posible en México establecer como doctrina oficial un pensamiento único, que sean quizá las ideas o las expresiones o la visión de la gobernación del actual presidente? ¿Requeriremos, como en la época de la Revolución Francesa, la aprobación de un comité que autorizaba o un comité que vigilaba que todo estuviera de acuerdo a las reglas únicas, etcétera? ¿Habrá aquí, no sé, una policía moral, como sucede, o policía religiosa, como sucede en algunos países donde hay gobiernos teocráticos, gobiernos que se guían por el Islam y la Sharia, la ley musulmana? Fuere cual fuere la situación, estamos entrando a un punto, llegando a un punto peligroso para la democracia y también para la integridad física en algunos casos, de algunos críticos, pero también de la condena en ciertos círculos de los que disienten. ¿Le parece a usted eso correcto? ¿Le parecería a usted aceptable que antes de emitir una opinión crítica respecto a la acción gubernamental o a los funcionarios mismos o al gobernante mismo, tuviera usted que solicitar un permiso moral, vamos a decirlo? ¿Le parecería a usted aceptable? Lo más probable es que usted diga que no, que hay el derecho a la libertad de expresión y toda una serie de fundamentaciones desde el punto de vista de los derechos humanos y su respeto. Sin embargo, la realidad hoy es un poco diferente. Cuando usted emite un comentario crítico, sea en cualquiera de las redes sociales o también en algún programa, en algún periódico, en algún programa televisivo, etc., en ese momento se le lanza una multitud a lincharlo a usted por el simple hecho de haber criticado la gobernación actual que se lleva a cabo, a algún miembro del equipo del gobernante en turno y al gobernante en turno. Eso, si bien hoy podríamos decir, bueno, pues Ángel, es parte del espectáculo, forma parte del show esto. La verdad es que no es así. En una democracia deben de dirimirse las diferencias en el terreno de las ideas, con respeto, con argumentos,
Y siempre que sea posible, sin ofensas. Crítica acerba, dura, fuerte, pero también fundamentada. Quizá no nos demos cuenta nosotros, pero esa actitud de linchamiento, de lanzar torrentes de procacidades, de ofensas personales, las más de las veces los que ofenden ni siquiera conocen al que emitió una opinión crítica del gobernante o de su equipo, o de algunos de los integrantes de sus equipos, o tampoco de la gobernación puesta en práctica. Sin embargo, es la realidad. ¿Le parece a usted sano para la democracia mexicana eso? Piénsele, piense un poquito, o como diría Agustín Lara en una canción famosa, piénselo bien. Mañana continuaremos con este tema desde una perspectiva un poquito diferente, pero creo yo interesante frente a lo que estamos viendo y padeciendo hoy en nuestro país. Muchas gracias, le agradezco su atención y lo espero mañana para concluir con este tema que a mí en lo personal, espero que a usted también, me parece interesante. Gracias.